Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el último taller de vivienda, ¿vale? Y para mí me complace mucho presentar a Carlos Castillo. Carlos Castillo es abogado en el colegio del ICAM desde 2015. Trabaja en los despachos de abogados de CAES Cooperativa desde 2020 y es militante del Movimiento por la Vivienda desde 2010. Primero en la Asamblea de Vivienda de Lavapiés y posteriormente en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Actualmente es militante del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. Bueno, os dejo con él. Sí, vale. Bueno, primero agradecer a Comisiones y a todas las que estáis aquí por estar hoy aquí, un sábado. Y nada, voy a haceros una pequeña formación. Yo la he centrado principalmente en alquiler, porque como ha dicho la compañera, a día de hoy estoy militando en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, pero luego lo podemos hacer extensible a otras problemáticas de vivienda que vayan más allá del alquiler. Pero bueno, vamos a empezar un poco a hablar de alquiler y de cuáles son las problemáticas y cuáles son los tipos de asesoramientos y de conflictos que vemos de forma más habitual, tanto yo como abogado dentro de mi despacho, que es el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, que es un despacho cooperativo de aquí de Madrid, con mucha trayectoria en la lucha sindical también, desde el año 76, si no me equivoco, 78, tanto como dentro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, como decía, como dentro del Sindicato de Inquilinas. Entonces, como os decía, he llamado a esta charla autodefensa inquilina, aunque luego podamos hablar problemáticas de otro tipo de vivienda. Y lo primero que le había comentado a Adrià es que me iba a parecer un poco difícil llenar 2 horas de formación para hablar sobre autodefensa inquilina, porque lo primero que tenemos que saber es que en este país, como inquilinas y como inquilinos, tenemos bastantes pocos derechos. Es decir, dar 2 horas de charla jurídica sobre los derechos de los inquilinos es complicado porque no tenemos tantos derechos. Entonces, bueno, por suerte, en los últimos años sí que se ha ido experimentando y se ha ido creciendo dentro de la lucha de los sindicatos de inquilinas y hemos ampliado un poco ese marco, hemos ampliado esa capacidad de lucha y a lo mejor, aunque no tengamos muchos más derechos de los que teníamos hace unos años, sí que tenemos nuevas estrategias y nuevas dinámicas que hemos ido construyendo en colectivo que son interesantes de conocer y que nos están sirviendo a día de hoy, pues sobre todo para organizar al inquilinato y para defender el derecho a la vivienda desde muchos ámbitos muy diversos. Entonces, para hablar de ello, yo quería hacer una primera formación como muy por encima, muy superficial, sobre cuál es la situación de la vivienda en España y cuál es el análisis que comparto yo y que podemos compartir desde el Sindicato de Inquilinas y desde el CAES sobre cuál es la problemática del alquiler en España. Y para ello pues, me he retrotraído un poco a unos artículos que a mí me parece que son muy interesantes, que están en contexto, que son 2 artículos de Javier Gil, que se llama La incipiente burbuja inmobiliaria 1 y 2. Son 2 artículos en los que lo que se viene a narrar es un poco cómo se ha construido la burbuja del alquiler en la que estamos actualmente. Y que en resumen, muy en resumen, porque supongo que a todas os sonará, y como la vivienda es algo que nos afecta a todas en alguna manera, a todas os sonará lo que os voy a contar, viene a significar pues, que después de la crisis económica y a tantos niveles que hubo que se inició en el año 2008, con todo el tema de las ejecuciones hipotecarias, los desahucios, el surgimiento de la PA, los lanzamientos hipotecarios día sí día también, todos los días en el telediario, etcétera, etcétera. Los bienes inmobiliarios, los bienes raíces de muchas personas pierden valor y muchos de ellos quedan en manos de bancos y posteriormente también de fondos de inversión que tienen que buscar una nueva forma en las cuales rentabilizar esos bienes devaluados que son nuestras casas, nuestras viviendas y los lugares en los que desarrollamos nuestra vida, pero que para ellos no son más que inversiones inmobiliarias. Dentro de ese marco de intentar volver a generar movimiento económico y volver a generar capital de un sistema inmobiliario que se había visto muy golpeado por la crisis de 2008, lo que se hace en los años posteriores es generar toda una serie de legislación destinada a generar un mercado del alquiler cada vez más volátil, cada vez con menos derechos para el inquilinato y cada vez más desregularizado, con la intención de que ese mercado de alquiler pues, fuera muy rentable para inversores y para bancos y para fondos de inversión y con esa inversión se volviera a poner en el mercado todas esas viviendas que habían sido devaluadas y que habían sido expropiadas a los trabajadores y las trabajadoras para quedárselas por los bancos. Entonces, a partir del año 2008 se genera mucha legislación vinculada a
un detrimento de derechos del inquilinato. Y no me voy a meter en toda esta legislación, pero principalmente, y referenciando estos dos artículos de Javier Gil, lo que se genera es una ley que permite a las SOCIMIs y a los fondos de inversión una inversión muy rápida dentro del inmobiliario español y se cambia la ley de arrendamientos urbanos. Se cambia la ley de arrendamientos urbanos, que es la norma que, como luego veremos, es esencial para entender cómo funciona el mercado del alquiler, y se cambia con la intención de que los contratos duren menos y sean más fáciles de romper. Hasta ese momento los contratos tenían una duración mínima, siempre y cuando el arrendatario y la persona que estaba alquilando lo quisiera, de 5 años, y a partir de 2013 esos 5 años se reducen a 3. ¿Esto qué permite? Esto permite a que todos aquellos actores financieros que se están invitando a invertir en el mercado español sepan que esa inversión la van a poder seguir revalorizando cada 3 años, porque si ahora mismo el mercado de alquiler en 2013, cuando te hacían un contrato, el alquiler estaba a 1.000 euros de media en la ciudad de Madrid, si en el año 2013 estaba a 1.500, tú no ibas a tener ningún problema en romper ese contrato que habías hecho 3 años antes y hacer un nuevo contrato. Entonces, esta dinámica de desregularización genera lo que pretendía generar, que es una burbuja del alquiler, y los precios empiezan a subir. Empiezan a subir principalmente a partir de 2015. Hay algunos ejemplos muy paradigmáticos de cómo esta práctica estaba muy pensada por parte de los poderes públicos y que el más claro es la venta de vivienda pública en la Comunidad de Madrid. Como sabéis, al poco de aprobarse la Ley 4/2013, que es la ley por la que se rebajan la duración de los contratos de alquiler a 3 años, la Comunidad de Madrid, por un lado, y el Ayuntamiento de Madrid venden sendos lotes de 3.000 y 3.000 viviendas públicas a fondos de inversión privados. Por un lado a Goldman Sachs y por otro lado que lo gestiona a través de Casa Cibeles, y por otro lado a Blackstone. Es decir, su forma de decir hemos generado una legislación acorde para que vosotros invirtáis en vivienda y os lucréis a través del alquiler es decir, os vendemos la vivienda pública, os hemos hecho la ley, ahora os damos la vivienda pública, empezar con este negocio. Esto empieza así, como os digo, a partir del año 2015 el aumento del precio del alquiler es desorbitado, como todas sabéis. Es cuando empiezan principalmente a subir. Claro, a partir de ahí, nosotros veníamos de un paradigma completamente distinto, que era una problemática muy centrada en hipotecas. Casi todas, yo como decía antes, estaba en la Asamblea de Vivienda de Lavapiés, muy vinculada a la plataforma Afectados por la Hipoteca, y casi toda la gente que nos venía de que le habían ejecutado la hipoteca, que no podía pagar las letras, que le habían subido la letra por el Euribor, etcétera. Pero a partir de ese año nos empieza a llegar mucha más gente con la problemática del alquiler y empezamos a ver cómo organizar a esas personas, a esos trabajadores y trabajadoras, para que se enfrenten a esa problemática. A partir de 2015, como digo, en adelante, la lucha empieza a centrarse más en atender esas demandas del alquiler y empieza a ponerse mucho el foco en que ese mercado de alquiler desregularizado no para de crecer y no para de significar un expropio por parte de los rentistas a las clases trabajadoras. Con eso, cuando ya se pone sobre la mesa ese debate y se pone esa problemática sobre la mesa por parte de los sindicatos de inquilinos y por parte de muchos otros actores y sindicatos, se empieza a ver que esto no puede ser así y que hay que empezar a darle un mínimo de derechos al inquilinato, porque en ese momento estábamos completa, total y absolutamente desprotegidos. Yo os digo que en el año 2017-2018, que estábamos en el sindicato de inquilinas, que estaba el proyecto era como muy incipiente, era muy desesperante, era completamente desesperante, porque te venía gente al sindicato diciendo, oye, que es que me van a echar. Y tú lo único que le podías decir es, sí, te van a echar, quiero decir, porque no tenías apenas ningún tipo de garantía jurídica como inquilino para proteger tu derecho a permanecer en la vivienda, y encima, pues eso, a los 3 años te largaban, te ponían o te ofrecían un contrato con un 50% de subida y no tenías otra cosa que irte. Entonces, como digo, toda esa presión y toda esa lucha derivó en algunas reformas legislativas, que son reformas menores, a mi parecer, pero que alguna de ellas sí que supuso una mejoría. Principalmente, que luego lo vamos a ver, como os decía, como más tranquilamente, fue la reforma de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que se hizo en 2019, que fue una reforma además bastante curiosa y famosa, porque hubo una primera reforma, si no me equivoco, esto a lo mejor lo digo mal, pero si no me equivoco fue en enero de 2019, se reformó la LAU, se llevó al Senado, en el Senado se perdió la votación y se derogó, y fue una ley que estuvo en vigor 2 semanas. Lo cual es interesante porque, como luego veremos, tu contrato de alquiler se vincula a la ley que estaba en vigor en el momento en el que se aprobó. Entonces hay gente que tiene un contrato de alquiler vinculado a una ley que apenas duró 2 semanas. Pero bueno, en marzo se volvió a modificar la LAU y esta vez ya sí que se aprobó por el Congreso y por el Senado, y es la reforma que a día de hoy tenemos en vigor. Y que es una ley que lo que hizo sí que es dotar de un mínimo, no mucho más, pero un mínimo de garantías al inquilinato para poder defender sus viviendas.
El principal cambio, como luego veremos, es que en la reforma de 2013 la duración máxima de los contratos es de 3 años y en la de 2019 la duración mínima de los contratos es de 5 años si contratas con un particular y de 7 si contratas con una empresa o un fondo de inversión o un banco. Esta es una de las reformas que se hace, que es la principal y la que nos consigue que tengamos contratos de más duración, pero hay otras también que son mejorías. Como digo, en estos años, cuando ya se estabiliza, por decirlo de una manera, esa burbuja, aunque esa burbuja no ha dejado de crecer, como veremos hasta ahora, lo que se hace es, se pone mucho el foco mediático y se consigue poner el foco político en el problema del alquiler, crecen exponencialmente los sindicatos de inquilinos, principalmente el sindicato de inquilinas de Madrid y el de Barcelona, de Llogateras, pero también se reproducen en muchas partes del Estado y las propias estructuras que ya había de defensa del derecho a la vivienda, como las plataformas de afectados por la hipoteca o las asambleas de vivienda, empiezan a tener mucho esta problemática en mente. Pero, igual que aumenta esa organización obrera en relación a la defensa de las viviendas, aumenta la presión de fondos de inversión y rentistas profesionales del mercado de alquiler. ¿Por qué? Porque, como os decía al principio, desde el primer momento, esta burbuja que se crea políticamente empieza a funcionar y, por lo tanto, el mercado del alquiler se vuelve muy, muy rentable para fondos de inversión extranjeros y para capital. En ese punto, por decir una manera, hay un punto que es de cambio y de choque que a lo mejor no tendría por qué haber sido así, pero que sí que fue así, que fue el COVID. Porque nos encontrábamos en este momento con una ley de arrendamientos urbanos recién aprobada y con una lucha como bastante fuerte con el tema de los sindicatos de inquilinas cuando llega todo el tema de la pandemia y empieza a aprobarse una legislación muy concreta vinculada a esa pandemia. Cuando empieza la pandemia, lo primero que empezamos a hacer desde las estructuras de vivienda es llamar a una huelga de inquilinos, porque estamos diciendo, vale, se ha paralizado todas las estructuras económicas del país, es decir, la mayoría de nosotras no podemos ir a trabajar o no debemos ir a trabajar o nos tenemos directamente prohibido ir a trabajar, no vamos a poder cobrar nuestras rentas, no vamos a pagar rentas de alquiler. Empezamos a presionar con esas medidas de huelgas de inquilinas y desde el Gobierno y desde los poderes se responde con una serie de medidas legislativas que principalmente es el Real Decreto 11/2020, publicado el 31 de marzo, es decir, a los 15 días más o menos de la pandemia, que suspende de forma temporal los desahucios durante la duración del estado de alarma. Digo que esta medida, que a lo mejor ya la pandemia a todas nos suena como bastante lejana, es importante porque sí que supuso un primer hito en el cual en una ley se incluyó algo que desde los movimientos de vivienda veníamos pidiendo desde hacía muchos años, que no era que se cayera ese cartel. Viene a incluir una cosa que veníamos solicitando desde los movimientos en lucha por la vivienda, que es que en los procedimientos de desahucio los jueces y las juezas tuvieran en cuenta la situación de los inquilinos o de los ocupas o de las personas que estaban viviendo herramienta legal, por decirlo de una manera, ni ningún tipo de norma ni ningún tipo de artículo dentro de la ley, por la cual decir suspendo el desahucio porque hay menores. Suspendo el desahucio porque hay menores, por ejemplo, o suspendo el desahucio porque es una persona mayor que no tiene alternativa habitacional. No. O sea, si lo hacían los jueces era haciendo un poco, pues casi prevaricando, y la mayoría de las veces no lo hacían y veíamos desahucios día sí y día también con menores y con personas mayores. A partir de ahí, como digo, ese Real Decreto 11/2020 introduce la obligación de los jueces de valorar la situación de las personas a las que se va a desahuciar. Y es importante porque ese Real Decreto a día de hoy no sabemos por cuánto tiempo, pero se ha quedado dentro de nuestra legislación, porque ese Real Decreto se fue prorrogando primero durante el estado de alarma, luego 6 meses más, luego 6 meses más, luego 6 meses más, y a día de hoy está prorrogado hasta final de 2024. No sabemos si luego pasará de ser un parche que se ha venido prorrogando a ser una medida estable, en un principio sí, a través de la Ley de Vivienda, o si es algo que ha sido temporal. Yo creo que es una medida que ha venido para quedarse. Con esta situación de burbuja y medidas COVID, pues ya llegamos a lo que viene a ser la actualidad, en la que la situación, pues como sabéis, no es especialmente alegre ni beneficiosa para las personas que estamos de alquiler. Porque aunque ha habido eso, aunque ha habido alguna reforma legislativa interesante, como la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2019, aunque ha habido leyes que protegen un poco más al inquilinato, como las leyes del COVID, y aunque hace un año, poco menos de un año, se aprobó una ley de vivienda, seguimos estando en una situación de burbuja y no tengo los datos ahora, pero
más o menos todas las conocéis, el precio del alquiler está completamente disparado. Está completamente disparado, sobre todo en las grandes ciudades. Yo siempre decía en las charlas antes, pues que de 2015 a 2020 se calcula que más o menos, bueno, hay un elemento que es importantísimo, que es no hay datos públicos. Quiere decir, nosotros los datos que manejamos desde los sindicatos y desde todas las estructuras que tenemos son datos que vienen de Idealista, de Fotocasa y de portales que claramente tienen una intencionalidad y que son medios de producción al servicio de sus propietarios, porque no existen datos públicos. Pero más o menos, según Idealista, de 2015 a 2020 el precio del alquiler ha aumentado cerca de un 50%. Esto estoy hablando hasta 2020, han pasado 4 años más en los cuales no ha dejado de aumentar, pues podemos valorar más o menos que ahora mismo el precio de alquiler desde 2015 a 2024 posiblemente haya aumentado entre un 60 o un 70% en las grandes ciudades y en otras zonas pues también ha seguido aumentando. Ahí evidentemente entran muchos factores más allá de la burbuja del alquiler, entra el alquiler turístico, entra Airbnb, entran un montón de factores que han hecho que suba el alquiler, pero ahora mismo la situación, la foto fija que tenemos es esta: alquileres disparados y qué hacer con esos alquileres disparados y con esa situación para el inquilinato. Entonces, nos encontramos en esta situación y qué armas, yo como abogado, os puedo decir que tenemos para defendernos o para defender a las personas que están de alquiler. Pues como decía al principio, tenemos pocas armas, pero algunas tenemos y es importante conocerlas porque yo creo que esta problemática, como decía, sí que es transversal a todas las personas y a todas las luchas. Porque todo el mundo necesita un techo en el que vivir y esto nos va a acabar afectando, si no nos afecta ahora, más tarde, más temprano. Vale, pues la legislación que tenemos, voy a hablar de 3 normas. La Constitución Española, pues la Constitución Española tiene el artículo 47, que lo habréis visto 1000 veces, que lo conoce todo el mundo, y que es un artículo que, como ya se ha dicho 1000 millones de veces, no es un derecho fundamental, sino que es un principio rector. Es decir, es un principio que debe inspirar las actuaciones del poder público. Tú no puedes coger y decir, según el artículo 47, dame una casa, pero sí que podemos exigir que en base al artículo 47 se cumpla lo que pone en el artículo 47. Que lo más importante, que es lo que yo he marcado ahí, es que los poderes públicos, de acuerdo al interés general, deben impedir la especulación. Esto, pues, la verdad es que en este país suena de coña, porque vivimos en el país de la especulación y parece que cada reforma y cada cosa que se hace para potenciar la especulación. Pero bueno, la Constitución lo tiene ahí, lo pone ahí, no se cumple, pero que tengamos en cuenta que eso está ahí. La otra norma que nos tenemos que conocer muy bien a la hora de asesorar a personas con problemática de alquiler es la Ley de Arrendamientos Urbanos y, por último, la Ley 12/2023 de 24 de mayo, que es la Ley por el Derecho a la Vivienda, que es verdad que tiene huevos, por decirlo de alguna manera, que desde el año de aprobación de la Constitución ese artículo 47 no se ha desarrollado hasta 2024. Es decir, los poderes públicos han tenido tan poco en cuenta este artículo 47 y tan poco en cuenta este mandato constitucional que no han hecho una ley que desarrolle ese artículo hasta antes de ayer, como decirlo. La Ley por el Derecho a la Vivienda, como luego veremos, sí que afecta en algunos elementos transversales a las personas que están en situación de alquiler, pero tampoco ha supuesto en ningún caso, a mi parecer, un cambio de paradigma y, de hecho, pues eso, lleva ya casi un año en vigor y, como estamos viendo, pues bueno, todavía no se ha empezado a aplicar el control de precios, todavía sigue habiendo desahucios, etcétera, etcétera. Vale. Luego va a haber un turno así como más de preguntas y de hacerlo más. Voy a daros como una chapilla así al principio, como más jurídica, pero luego lo abrimos para que sea como más participativo, porque si no va a ser un poco aburrido. Como os decía, nosotros, yo como abogado en el despacho y también en el sindicato de inquilinas, nos llega mucha gente con problemáticas de alquiler. Y entonces tenemos que aprender a hacer un mínimo asesoramiento básico a cómo aconsejar a esas personas sobre qué problemática es la que tienen y qué es lo que pueden hacer con esa problemática. Yo soy muy de empoderar a la propia persona que tiene el problema. Es decir, pues hay mucha gente que te viene y, sobre todo, pues siendo yo abogado, hola, mira, tengo este marrón, soluciónamelo, que tú eres abogado y que conoces la ley y ya está. Evidentemente, así no funcionan las cosas y eso suele generar dinámicas bastante chungas y más en un rollo como el sindicato de inquilinas. Entonces, nosotros lo que intentamos siempre es empoderar a las personas y explicarlas cómo solucionar su propio conflicto y cómo ayudar a solucionar el de sus vecinas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos viene una persona con problemática de alquiler es estudiar su contrato de alquiler, que es algo que quien más que menos habrá visto un contrato de alquiler, la mayoría de las veces son bastante sencillos de ver, no tienen como muchas cláusulas. Depende también, porque es verdad que en los últimos años hemos pasado de pues, que te hagan un contrato de alquiler de un folio cara y cara, de los que se bajan de internet, con 10 cláusulas, a que, por ejemplo, los fondos de inversión te hacen unos contratos de alquiler que yo os digo que es que son más jodidos de leer que una hipoteca. O sea, que tienen 10, 12 páginas con anexos, Pero bueno, normalmente tenemos que ver el contrato de alquiler y más o menos es algo sencillo. Lo primero que tenemos que saber
dentro del contrato de alquiler es que se interpreta en base a la norma que estaba en vigor en el momento en el que se aprobó. Y esto es súper importante, porque aquí la podemos cagar de forma muy fácil. Es decir, si alguien nos viene que firmó su contrato de alquiler en 2015, si intentamos interpretar ese contrato de alquiler en base a la ley que está en vigor a día de hoy, en 2024, la vamos a liar, porque la ley, como os he dicho, se ha ido cambiando, ha ido aumentando el derecho de los inquilinos y de las inquilinas, pero eso ha ido aumentando según se aprobaban nuevos contratos. A tu contrato de alquiler firmado en 2015 se le aplica la ley que estaba en vigor en 2015. Y eso es súper importante, porque si no muchas veces nos podemos ver con una problemática mayor o podemos estar asesorando a una persona de forma equivocada. Yo recomiendo que, ahí he puesto un pantallazo, si os metéis, si buscáis ley de arrendamientos urbanos en Google, que suele ser lo primero que hacemos todas para encontrar una ley, pues os sale la ley y ahí hay una pequeña ventana desplegable donde pone seleccionar redacción y te sale por defecto última redacción en base a la última ley. Si le pinchas, te salen todas las modificaciones legislativas que ha habido de la ley de arrendamientos urbanos. Pues por fechas ubicas de cuándo es el contrato y pinchas en la del contrato de ese momento. Entonces, por ejemplo, nos viene alguien que ha firmado el contrato en 2017, pues ya sabemos que la ley de aplicación es la de 2013, que estuvo en vigor de 2013 a 2019. Nos viene alguien que lo firmó en 2020, pues ya es la de 2019. Así sería como un poco cómo entenderlo. Como os decía, el segundo paso es eso, interpretarlo en base a la ley que se aplicaba en ese momento. Y luego, una vez que hemos estudiado un poco el contrato y que hemos visto qué ley se le aplica, hay que buscar una estrategia sobre qué hacer, porque los problemas que puede tener una persona que tiene un problema con su vivienda pueden ser muy diversos. Yo los he dividido en dos tipos de problemáticas diferentes. Una son los problemas menores, que son los que no conllevan un desahucio, que es decir, no conllevan la posibilidad de pérdida de la casa, o sí conllevan la posibilidad de pérdida de la casa, pero por una serie de condicionamientos, y los problemas mayores, que son los de cuando el casero te quiere echar. Los problemas menores que yo me suelo enfrentar como abogado y que nos vienen al sindicato principalmente son estos tres. Habría más y luego si queréis cuando hablamos turno de preguntas podemos hablar más, pero son la no devolución de la fianza, los destrozos en la casa o la casa en mal estado y que el arrendador te quiera echar porque necesite la casa para sí mismo. La no devolución de la fianza nosotros lo estamos viendo a día de hoy todos los días. Y os voy a explicar por qué creo que se está viendo. Como sabéis, cuando firmas un contrato de alquiler, tú pagas la mensualidad en curso y por ley tienes que pagar una mensualidad extra que es la fianza, que se queda al casero y que está destinada a que sea devuelta en el momento de finalización del contrato, descontando aquellos pufos que le hayas podido dejar. Pues si le has dejado de pagar una parte de la renta o si has dejado una factura por pagar, etc. Eso es lo que dice la ley. La ley también dice que esa renta, esa fianza, por lo menos en la Comunidad de Madrid debe depositarse, aquí se deposita en la Agencia de la Vivienda Social, en lo que era el IBIMA, se deposita y cuando tú depositas esa fianza y la dejas allí, por decir de una manera cautiva, sirve para que el Estado sepa que tú estás cobrando un alquiler y que lo tienes que declarar. Claro, tú a tu casero no le estás regalando esa fianza se la estás dando para que la deposite en un depósito público, con eso acredite que está cobrando unas rentas de alquiler y te la devuelva al finalizar el contrato. Yo no os puedo decir números ahora, pero así un poco para que lo veamos. El otro día tuvimos una entrevista con Televisión Española y nos dijo que calculaban más o menos que hace 4 años el 60% de los caseros el 40% de los caseros no declaraban los alquileres en el IRPF. Es decir, no cogían la fianza y la registraban públicamente y decían que estaban cobrando un alquiler. Calculan los técnicos de Hacienda, más o menos, que este año puede llegar ese número al 80%. Es decir, que el 80% de las personas que cobran rentas del alquiler no las declaren, lo cual supone que no están pagando impuestos por esas rentas y posiblemente que se hayan quedado con tu fianza. Pero bueno, independientemente de lo que hagan con la fianza durante la duración del contrato, lo que está claro es que cuando tú terminas el contrato y entregas las llaves, el casero te tiene que dar la fianza. Yo sé de buena mano que en muchos sitios y en muchas inmobiliarias se les está recomendando a los caseros, oye, mira, quédate la fianza porque el inquilino no te va a demandar, entonces, bueno, ya está, es dinero para ti, te quedas esa fianza y así, pues, yo qué sé, pintas el piso en el mes que lo tengas vacío hasta que lo vuelvas a alquilar, o lo reformas, o lo limpias, o lo que sea, y no lo devuelvas. Esto es completamente ilegal, pero se está haciendo. Entonces, bueno, nosotras estamos asesorando mucho a personas con esta problemática porque es una putada. Quiere decir, te están echando de tu casa porque quieren hacer un apartamento turístico o porque quieren poner un alquiler de 500 euros más y encima, el día que te vas, te roban. A nivel autoestima es un bajón
y a nivel político pues es una derrota. Entonces, bueno, por ejemplo, las personas que están teniendo esta problemática, nosotros les decimos que el artículo 36.4 obliga al casero a devolvértelo al mes de entregar la vivienda y lo que se suele hacer es, si ya prevés que el casero se va a quedar la fianza, si ya ha habido enfrentamientos previos o sabes claramente que es un jeta o es un fondo de inversión de los que ya sabes que se está quedando las fianzas, pues a veces puedes intentar pues decir, mira, pues ya que se va a quedar la fianza, pues yo no le pago los últimos 3 recibos de luz o agua o lo que sea. Ahí el riesgo que corres es que hay veces que se queda la fianza y encima luego te ponen una demanda y te lo piden. Pero es más probable que no lo hagan y que directamente digan, bueno, pues lo comido por lo servido y no te demanden. Y hay veces que lo que recomendamos es, bueno, pues tú cumple tu contrato, vete el día que te tienes que ir, pero eso sí, si al mes no te devuelven la fianza, puedes poner una demanda judicial y te la va a tener que devolver con intereses. Estas demandas judiciales, hay mucha gente que se está lanzando a ponerlas porque son unas demandas que mientras que no se soliciten más de 2.000 euros no necesitan abogado ni procurador. Esto significa que no tienes que gastar dinero en un abogado ni en un procurador y por lo tanto las puedes poner de forma gratuita, dedicándole un rato ahí en un Word en tu casa y si lo acreditas bien y tienes pruebas de que tú te has ido el día 1 de junio y que el día 1 de julio esta persona no te ha devuelto el alquiler y él no tiene cómo justificar un motivo por el que se lo ha quedado, le acaban obligando a devolvértelo con intereses. Los intereses pues tampoco son muchos, pero por lo menos es una forma de evitar que te hagan ese robo, una vez que ya te lo han hecho. Vaya. Otro problema muy típico es el de la caldera rota. Nosotros al principio, cuando estábamos en el sindicato en 2017-2018, nos reíamos mucho porque la mayoría de la gente que nos venía con conflictos era se me ha roto la caldera y el casero no me lo arregla. Y era una putada porque es verdad que era muy difícil politizar ese conflicto, porque era como se te va a arreglar la caldera y no vas a volver aquí en tu vida porque ya vas a tener la caldera arreglada. Entonces, en cambio, las personas que venían con un problema de desahucio se quedaban mucho más tiempo porque a fin de cuentas dependía de esa participación en la asamblea que su vivienda tirara para adelante, pero la gente de la caldera no tanto. Aún así hemos conseguido pelearlo mucho y hay formas de obligar al casero a pagar esa caldera. Es verdad que no hay muchas, como os decía antes, no tenemos como muchos derechos como inquilinas y no tenemos la posibilidad de llevar de la mano obligado al casero a pagar la caldera o los destrozos que nos debe. Pero sí que pues, se puede asesorar a la persona y, por ejemplo, nosotros tenemos casos en los cuales pues, la vivienda queda completamente que no se puede vivir en ella, pues la gente paga la obra y luego esa factura la quita del alquiler. ¿Qué pasa? Que si haces eso, corres el riesgo de que el casero te demande. Pero si estás bien asesorado jurídicamente y lo has hecho bien como tienes que hacer, dejando factura, dejando prueba, haciendo fotos de la vivienda, del estado en el que estaba, etcétera, etcétera, tienes muchas posibilidades de ganar y tienes muchas posibilidades de que sea el casero el que tenga que pagar esa reforma. Y por último venimos con la última medida estrella, que es la que más nos está llegando ahora a los despachos de abogados de inquilinas, que es que tu casero, con el que a lo mejor no habías tenido relación en los últimos 7 años y que únicamente estaba ahí para poner la mano y llevarse la pasta, te dice que necesita la casa para sí y que te tienes que ir. Claro, esta situación está pasando y esta situación lleva siendo desde la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 la única excepción que puede hacer un arrendador para cargarse tu contrato mientras esté en vigor. Es decir, mientras tu contrato esté en vigor, si tu contrato es de 7 años, durante 7 años tienes asegurado que vas a poder seguir viviendo en esa vivienda sin que te suban la renta, a no ser que en esos 7 años de repente aparezca el casero y te diga, oye, que la necesito. ¿Qué nos está pasando? Que hay mucha gente que firmó un contrato de alquiler en 2020, 2021, que tiene contratos de alquiler de 5 años, de 7 años, que todavía les quedan 3, 4 añitos o 2 añitos, y que como el mercado de alquiler no ha dejado de subir en ningún momento, llega el arrendador y les dice, oye, que sé que te quedan 3 años de alquiler, pero mira, que necesito la casa para mí y te tienes que ir. En ese caso, la mayoría de los casos lo estamos ganando porque la mayoría de las veces se va de farol. Y lo que dice la ley y lo que dice la jurisprudencia es que si realmente necesitan la casa para sí, tienen que demostrar que es la única alternativa que tienen. Es decir, tienen que aportarte una hoja en la que demuestren que si tienen más casas, las otras no pueden irse a otras casas. O una sentencia de divorcio que demuestre que ya no van a seguir viviendo con su pareja. O algún motivo mayor, mediante documento, que acredite que se tienen que ir a tu casa. Porque si no, tú te puedes negar y ellos te tienen que llevar a juicio y tienen muy pocas posibilidades de ganar. Y si al final, porque esto a fin de cuentas muchas veces pasa, tú te acabas siendo porque no estás a gusto, es verdad que vivir en una casa en la que el casero te quiere echar, y te lo he dicho de forma explícita, muchas veces es complicado a nivel salud mental,
nosotros estamos empoderando mucho a las personas a que, bueno, vete, pero haz un seguimiento de la casa, si tienes una alternativa, evidentemente. Si no tienes una alternativa, quédate ahí como una garrapata, pero si tienes una alternativa, vete y haz un seguimiento de la casa, porque si luego esa casa resulta que aparece en Idealista y no aparece para el casero o aparece en Airbnb, vamos a demandarlo y se les puede considerar una indemnización o incluso conseguir que te devuelvan el tiempo de estancia que tenías que estar en la vivienda. Entonces, bueno, estos son conflictos que nos están llegando como de forma muy habitual y que estamos asesorando como a diario y que es importante como conocer básicamente cómo asesorar. Pero realmente los conflictos que estamos haciendo, que están sirviendo para politizar una parte importante de inquilinas y que están siendo como especialmente mediáticos y especialmente potentes, son los que llamamos Nos Quedamos y Bloques en Lucha, que a fin de cuentas es un poco la misma idea, pero diferente. El Nos Quedamos no es otra cosa que cuando tu casero te diga que tu contrato se ha terminado y que te tienes que ir, no te vayas. Entonces, muy en resumen, sería eso. Y eso sirve porque el día que a ti termina tu contrato, tu casero no te puede echar de tu casa. Tu casero, si considera que tu contrato ha terminado, tiene que ir a un procedimiento judicial y que en ese procedimiento judicial un juez declare que realmente tu contrato ha terminado y declare tu desahucio. Por suerte o por desgracia, yo supongo que yo como trabajo en esto, para mí es por suerte, el sistema judicial está completamente saturado y va muy lento. Entonces, si para echarte de tu casa tiene que pasar por un procedimiento que a lo mejor judicialmente puede durar 2 años, pues a lo mejor en esos 2 años tú puedes resistir en la vivienda y conseguir una negociación por la cual te haga un nuevo contrato que no suponga una subida del 50, 60, 70% como lo que te estaban planteando a lo mejor, o puedes encontrar tú una salida en la cual no te veas en la puta calle de un día para otro. Entonces, Nos Quedamos, nosotros lo que les asesoramos a la gente es a aquellas personas a las que les ha llegado un burofax por los cuales se les comunica que su contrato no se va a renovar y que se tienen que ir, o les ha llegado un burofax por los cuales les dicen que su contrato no se va a renovar y que les van a hacer uno nuevo a 7 años, pero con una subida de renta del 50, 60, 70%, pues muchas de estas personas lo que hacen es quedarse en la vivienda, quedarse y seguir pagando las mismas rentas que estaban pagando. Si tú estabas pagando 500 y de repente te dicen, oye, a partir de junio ya no son 500, te tienes que ir, o son 1.200, te quedas a partir de junio pagando esos 500. Ante esa posibilidad, el casero lo único que puede hacer es ponerte una demanda judicial. Y esa demanda judicial, como os digo, hay veces que va más rápida, hay veces que va más lenta, pero si estás asesorado, tienes un colectivo detrás, tienes los conocimientos básicos, puedes hacer que se prolongue durante 6 meses, un año y pico, y que muchas veces pues no sea rentable demandarte por este motivo y echarte. Y por lo menos si no, puedes ganar tiempo para intentar defender tu casa. Al final te pueden acabar echando, eso es así, porque como os decía antes, pues muchos derechos como inquilinas no tenemos, pero por lo menos tienes un posicionamiento de empoderamiento en el cual pues no te echan de un día para otro. Pero cuando sí que hay un empoderamiento real y cuando sí que puedes acabar quedándote muchas veces en la vivienda es cuando eso lo haces en bloque. Y eso es, estamos viendo y estáis viendo todo el rato en prensa y sale en todos lados que está siendo muy común que edificios enteros, bloques enteros, comunidades enteras se compren por un fondo de inversión concreto o por un banco o por quien sea, y ese banco o fondo de inversión lo que quiera es rescindir todos los contratos de alquiler que están en vigor para proponer subidas del 50, 60, 70% o para convertirlo en un piso turístico, ¿no? Ahora en Madrid está muy de moda el bloque de Tribulete en Lavapiés y ahora mismo hay como 4 bloques en lucha solo en Lavapiés y otros tantos en toda la Comunidad de Madrid. Claro, si hacemos este mismo sistema de Nos Quedamos, pero en un bloque, los daños que le podemos hacer al rentista, al capitalista que nos quiere echar, son mucho mayores, porque si de repente tienes 40 viviendas que lo que hacen es decirte, no, mira, no nos vamos ninguno de los 40, o te sientas a negociar colectivamente con nosotros, o te vas a quedar sin poder sacarle rentabilidad a este bloque en 2 años, 3 años, hasta que nos eches a todos, la mayoría de las veces conseguimos que se sienten a negociar. Aquí en la Comunidad de Madrid hemos tenido un ejemplo muy chulo, que fue en Torrejón de Ardoz, en el cual el fondo Blackstone, que es propiedad de BlackRock, que es el principal propietario de vivienda del mundo, el fondo Blackstone compró un par de bloques en Torrejón de Ardoz con muchos vecinos y les planteó eso. Llegó 2018, si no me equivoco, la mayoría de la gente tenía contratos que habían firmado en 2015, llegó 2018 y les dijo, bueno, venías pagando 700 euros, no eran contratos de alquiler social, no eran contratos que digas, están pagando 200 euros, 150, a lo mejor eran gente que pagaban 600, 700 euros, están pagando 600, 700 euros, a partir del mes que viene o te vas o me pagas 1.200. Claro, eran subidas
completamente desproporcionadas de alquiler, y todos esos vecinos lo que dijeron fue: no nos vamos a ir ninguna, nos quedamos todos en nuestro bloque, sacamos pancartas, estamos todo el día en prensa poniendo a parir a Blackstone, estamos todo el día en prensa poniendo vuestras caras y luchando. Y al final Blackstone cogió y dijo: vale, lo que yo pensaba que iba a hacer, que era comprar unos bloques en 2018, en 2019, cambiar todos los contratos de alquiler y empezar a rentabilizarlos en un 50% más, ya no va a ser en 2019, sino que va a ser como mucho en 2024, hasta que consiga echar a todas estas personas de aquí. Ya no me renta el negocio. Ya a nivel económico le has hecho un daño a ese fondo en el cual su proyección de negocio se ha ido a tomar por culo. Entonces, muchas veces se acaban sentando a negociar. De hecho, en ese conflicto conseguimos que todos los vecinos, que eran más de 200 vecinas, firmaran contratos a 7 años con las mismas condiciones que tenían en 2015, lo que suponía pues que no firmaran contratos con una subida del 50%, sino que subieran los mismos contratos a precio 2015, antes de la subida del alquiler. A día de hoy, no sé si esto lo puedo decir, pero con Blackstone tenemos otro conflicto abierto. Lo que pasa es que hemos conseguido que esta misma situación se replique de nuevo bajo la promesa de dejar de insultarles. Entonces, no puedo decir nada sobre Blackstone. Son un fondo de inversión muy majo. Pero estamos consiguiendo que no hagan estas subidas y que firmen nuevos contratos. Como os decía, nos quedamos es permanecer en la vivienda, aguantar el procedimiento judicial. Y por último, consignar rentas, que esto es interesante, que es una idea que le estamos dando una vuelta ahora en los últimos bloques que nos han llegado, en Lavapiés sobre todo, que es, normalmente cuando haces nos quedamos o cuando un bloque entero se pone en lucha, sigues pagando el alquiler. O sea, una de las formas que tenemos también de decir: oye, que nosotros queremos seguir viviendo en nuestra vivienda y vamos a pagar un alquiler, pero vamos a pagar un alquiler justo, es seguir pagando. Pero, por ejemplo, en casos como este, de fondos de inversión pequeños, lo que estamos haciendo a veces es consignar las rentas. Es decir, si un fondo de inversión pequeño, que lo pequeño no le quita a lo especulador, quiere decir que son igual de cabrones, ha comprado un bloque entero y quiere echar a todos los vecinos, lo mismo en su proyección de negocio es: compro un bloque en 2024, echo a todos los vecinos, en 2025 meto una reforma menor y en 2026 tengo un bloque turístico. Pues a lo mejor nosotros cogemos, ponemos a todos los vecinos en lucha y encima empezamos a consignar las rentas. Es decir, todos los alquileres que debería llevarse ese fondo de inversión los empezamos a meter en el juzgado y a decir: nosotros queremos pagar, pero no nos dejan. Eso significa que el fondo de inversión sabe que durante los próximos 2 o 3 años el bloque que ha comprado le va a sacar una rentabilidad igual a 0. Y eso muchas veces hace que se echen para atrás, porque hay fondos de inversión de estos pequeños, porque los especuladores son grandes y pequeños, pero son todos especuladores, que a lo mejor están hipotecados. A lo mejor han cogido y han pedido una hipoteca para comprar ese bloque, han hipotecado otro bloque que tenían antes y pretenden hacer una operación en la cual saquen una rentabilidad muy grande y muy rápido. Si tú coges y pones a todos los vecinos de acuerdo en no pagarles y quedarse en sus viviendas, lo mismo no pueden pagar la hipoteca y acaban teniendo la posibilidad de que el banco se la ejecute y se queden sin el bloque. En ese caso se suelen cagar y se sientan y te dicen: vale, ¿qué quieres? De hecho, ahora en Madrid estamos con un bloque que está muy incipiente, pero que de momento hemos conseguido que el fondo de inversión se siente y nos diga: vale, si nos hacéis esto, nos jodéis vivos, os vendemos el edificio. Y hay una posibilidad de que los propios vecinos que se han puesto luches acaben comprando su propio bloque y acaben haciendo una cooperativa dentro de su bloque. Y eso sería la hostia, porque sería pasar de que te compre el bloque un fondo de inversión, te eche y especule con tu vivienda, a que te quedes tú junto con todos tus vecinos organizando tu bloque y viviendo en un bloque en lucha. Por último, eso, como muy brevemente, como os decía, uno de los elementos principales que tenemos para que estas dos herramientas funcionen es que el sistema judicial español es, entre nosotras, una mierda. Entonces, como es una mierda y va muy lento, eso juega muchas veces en nuestro favor. ¿Por qué? Porque hubo una reforma, que ahora mismo no recuerdo cuál es, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hizo que los procedimientos de desahucio por finalización del contrato o por impago de alquiler se tramitaran por juicio verbal. Juicio verbal es, entre nosotras, el juicio más rápido o más fácil que se puede hacer en un procedimiento civil. Pero aún así, aunque sea un juicio verbal, es un juicio que suele durar entre 4 y 10 meses y que, si te lo curras, puedes llegar a alargarlo entre 2 años y 2 años y medio. Yo siempre recomiendo que la gente que tenga un problema de este tipo y que le vayan a poder tener un problema de desahucio, o que esté asesorando a alguien que tenga un problema de desahucio, se meta por internet. Y yo tiro mucho de una web que se llama Abogados para Todos, que es una web de un tipo, que no recuerdo de dónde es, pero que lo que él cuenta en su propia página web es que él, cuando estaba estudiando Derecho, su madre tenía un inquilino
al que no le pagaba las rentas y él, con los pocos conocimientos que tenía como estudiante de Derecho, consiguió desahuciarle y que eso le hizo muchísima ilusión y dedicó el resto de su vida a desahuciar a gente. Es muy heavy, pero este señor, que sería un poco para mí mi némesis, existe y es un tipo que tiene una capacidad, la verdad es que luego, o sea, todo lo que tiene de malo lo tiene de buen profesor y tiene todo subido a la web. Entonces, todos los procedimientos de desahucio, cómo funcionan y cómo oponerse a ellos, están en esa web desde el punto de vista del rentista y desde el punto de vista del fondo de inversión. Entonces, sirve mucho para formarse con las herramientas del enemigo y ver un poco cuáles son sus trucos para que el procedimiento dure lo menos posible y echarte antes para contrarrestarlos para que el procedimiento judicial dure lo máximo posible y quedarte ahí. Yo os pongo ejemplos. A mí, por ejemplo, yo tengo un cliente que firmó un contrato de alquiler social en una vivienda que había sido suya. Él había estado pagando una hipoteca con Bankia. No había podido seguir pagándola, le habían ejecutado la hipoteca, la casa se le había quedado Bankia, pero como era una familia vulnerable le habían hecho un contrato de alquiler social. Esto había pasado en los años de la crisis, 2013-2014, llega 2022, si no me equivoco, y CaixaBank decide que ya no quiere tener este rollo de los alquileres sociales y que quiere echar a esta persona. Así que le abre un procedimiento de desahucio para echarle en 2020. En ese procedimiento de desahucio, nosotros lo primero que hicimos es oponernos por vulnerabilidad y a los 2 días de poner CaixaBank la demanda, ese procedimiento quedó suspendido y esta persona, que en un principio tendría que haber tenido un procedimiento judicial de 4 meses en los que se hubiera visto en la calle, lleva con el procedimiento judicial suspendido 2 años y pico, sigue en su vivienda. Al principio pagaba, ahora ya ha dejado de pagar porque ha dicho, mira, pues a esta gente no le voy a dar un duro y no me pueden echar, y ha conseguido aguantar y quedarse en la que venía siendo su vivienda peleando por ella. Ya nos está llamando CaixaBank para decirnos, oye, vale, mira, no la envainamos, ya no le vamos a echar, ¿qué contrato de alquiler le podemos hacer para que se quede allí de forma tranquila 7 años? Esto lo hemos conseguido torpedeándoles el procedimiento judicial, haciéndoselo inviable y diciéndoles, mira, por el procedimiento judicial no les vas a poder echar, así que tendrás que buscar una alternativa y la alternativa va a ser que les hagas un nuevo contrato. O si no, esto lo dejas de rentabilizar. Esta gente se te va a quedar en la casa, no te va a pagar un duro y si lo quieres rentabilizar, haces un nuevo contrato. Entonces, bueno, estas son un poco las pocas herramientas que tenemos como inquilinos y como inquilinas para defender nuestras casas. No sé cuánto rato me he comido, pero bueno, estas son las pocas que tenemos, pero que a día de hoy yo creo que están funcionando y están funcionando bastante bien, porque como os decía, la alternativa que teníamos, yo cuando entré a militar en vivienda en 2011, 2012, la alternativa que teníamos era casi siempre la misma, que era, pues vamos a juntarnos un grupo de personas, nos vamos a poner en la puerta de la casa y vamos a intentar que no te echen, lo mismo nos brean a hostias y nos vamos todos con la cabeza abierta y se ha acabado, y te echan, o lo mismo conseguimos pagar tu desahucio un mes. Ahora, por suerte, yo creo que todo ese imaginario colectivo, toda esa fuerza y toda esa apuesta que se hizo por defender las viviendas ha ido generando una legislación por la cual muchas veces ya no tenemos que llegar a ese punto de ponernos en la puerta. Que cuando tenemos que llegar al punto de ponernos en la puerta nos seguimos poniendo igual y sigue siendo una herramienta de desobediencia civil de la hostia y súper potente y sigue parando desahucios. Pero mientras tenemos estas herramientas que sirvan para empoderar a las personas con problemas de alquiler y que sirvan para evitar que las desahucien, creo que hay que utilizarlas. Entonces, no sé si os queda alguna duda, si queréis que abramos también el melón de las hipotecas, de la ocupación, de cualquier otra forma de posesión de vivienda, lo podemos abrir y vemos qué se nos ocurre. Yo ya os digo que no soy como muy de dar chapas, aunque os acabe de dar una chapa a una hora. Prefiero como que sea como participativo, porque seguro que a todas se os ocurren 100.000 problemáticas o 100.000 historias con el tema de la vivienda, así que si os apetece abrimos un poquillo turno y vemos qué podemos avanzar. Antes, vale, ese sí funciona. Hola. Vale, buenas, soy Carlos. Nada, gracias por la ponencia. Y venía a preguntarte un par de cosas, ¿vale? La primera es, ¿qué relación tenéis allí en Madrid con los sindicatos de habitache, o sea, los sindicatos de vivienda? ¿Vale? Porque se realiza una función parecida, tanto a la hora de aconsejar, sí que es verdad que luego a la hora de la acción, sí que es verdad que siguen teniendo... Vale, bueno, pues preguntarte eso, ¿qué relación hay?
Y nada, el otro se me ha ido. Vale, pues en un principio hay buena relación. El caso es, claro, todo esto es una deriva histórica que empieza con que en 2010, 2011, cuando se empiezan a crear las primeras plataformas de afectados por la hipoteca en Madrid, con todo el rollo del 15M, se crean asambleas de vivienda y plataformas de afectados por la hipoteca deslocalizadas de lo que es Madrid en todos los barrios y los pueblos. Esas asambleas, cada una tiene su historia y tiene su evolución y tiene su desarrollo, pero hay muchas que desaparecen con el paso de los años, otras que se refuerzan, otras que se unen. Yo, por ejemplo, como os digo, estaba en la Asamblea de Vivienda de Lavapiés, que era una asamblea que, como veníamos políticamente muy desde la autonomía obrera, no nos queríamos llamar plataforma de afectados por la hipoteca, nos llamamos Asamblea de Vivienda, pero éramos exactamente lo mismo y funcionábamos exactamente igual. Y, de hecho, acabamos configurándonos como plataforma de afectados por la hipoteca y en otros núcleos y en otros barrios funcionó de otra manera. A partir de 2017, que se crea el sindicato de inquilinas, al principio hubo algunas desavenencias políticas entre plataforma de afectados por la hipoteca y sindicato de inquilinas que rápidamente se solucionaron, por decirlo de una manera, y lo que se suele tender principalmente es a trabajo conjunto dividido por territorios, a día de hoy, por territorios y por problemáticas concretas. Pues, por ejemplo, nosotras tenemos muchas inquilinas que están alquilando a la Sareb, al Banco Malo. Nosotras las podemos asesorar y les podemos decir, mira, pues podemos hablar de su problemática de alquiler con la Sareb, pero a lo mejor es más interesante que se junten en grupos concretos de la Sareb. Y a día de hoy hay una asamblea que se llama Plan Sareb en Madrid, en la cual se juntan afectadas por Sareb, que vienen de Vivienda Carabanchel, de la Asamblea de Habitat, bueno, de Habitat ya no, de la Asamblea de Vivienda de otro sitio, que vienen del sindicato de inquilinas y que se reúnen conjuntamente, aun viniendo de espacios de organización distintos, para hablar su problemática respecto de su casero. También estamos teniendo mucho la deslocalización por territorios. Se están creando nodos del sindicato de inquilinas en determinados territorios, muchos de ellos que no tenían asamblea de vivienda o que no tenían PA, y también en otros en los que sí que había asamblea de vivienda y que sí que había PA, y lo que se hacen es intentar tender sinergias y trabajar conjuntamente. Hay debates políticos detrás como súper interesantes y que están ahí, que a lo mejor se podrían hablar en otro momento, pero a día de hoy la mayoría de la línea tiende a colaborar. Más allá de, sobre todo lo que viene a ser, pues eso, en el trabajo conjunto de asesoría. Luego, evidentemente, en líneas políticas hay puntos y visiones distintas y proyectos distintos. Es verdad que yo conozco también un poco la realidad de Cataluña y el punto que existe en Cataluña, a lo mejor como más de debate, es diferente porque las estructuras que existían de organización y autoorganización del movimiento de vivienda en Madrid hace ya muchos años que no existen. Quiere decir, no hay espacios apenas de coordinación y no hay lugares de encuentro entre las distintas asambleas y espacios de vivienda. Por ejemplo, pues aquí que estamos en el Corredor del Henares, pues yo hace mucho que no sé si PA Guadalajara está trabajando, la PA del Corredor del Henares, que yo soy de Alcalá, desapareció hace 2 años. Los espacios de coordinación no trabajan tanto, entonces, por decirlo de manera, el debate sí que está entre la gente que estamos ahí dentro, pero no a lo mejor al nivel que pueda haber en Cataluña, de proyecto político, etcétera. Hola, Carlos de Navarra. 2 cuestiones rápidas. La primera, ¿qué papel crees que tienen que tener los sindicatos obreros en el ámbito de la vivienda? No desde el ámbito institucional, legislativo o incluso asistencial, sino organizativo. Y la segunda, se está convirtiendo en un espacio de pugna, ¿no? de poder o de toma de espacio por parte de diferentes partidos, movimientos, como queramos llamar, el movimiento por la vivienda, que, bueno, ¿cómo estáis llevando eso a cabo? Vale, a ver, yo voy a contestar, lo que pasa es que es verdad que me cuesta un poco algunas cosas porque en mi perfil a nivel sindicato inquilina, sobre todo, es bastante poco político. Tengo más un curro técnico como abogado, no porque no tenga militancia política, sino porque me parece que hay que estar como muy al día y yo no tengo tiempo para estar tan al día y no tengo tanto tiempo para militar. Pero, contestando a eso, sí que creo que tiene que haber mucha interrelación y mucho trabajo conjunto entre los sindicatos de inquilinas, las asambleas de vivienda y los sindicatos más laborales o de reinglable más clásica. De hecho, desde el sindicato de inquilinas, aunque yo no esté superpuesto, porque como os digo, no estoy tanto en la rama política, yo soy como un poco un abogado currelas de allí,
sí que estamos tendiendo mucho a tender puentes y a tender relaciones con otros sindicatos o con otros espacios para intentar potenciar la lucha. Nosotros consideramos, como decía al principio, que la vivienda es algo muy transversal a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores y que desde ahí se pueden tender puentes con los sindicatos laborales para trabajar conjuntamente. Nosotros desde el Sindicato de Inquilinas tenemos relaciones directas con algunos sindicatos y tenemos trabajo conjunto. Hemos hecho mucho trabajo, por ejemplo, con el Sindicato de Manteros de Madrid. Hemos hecho trabajo también con comisiones, hemos hecho trabajo con CGT y consideramos que tenemos que crear espacios de trabajo conjunto para hacerlo. Luego, también creo que compartir herramientas está muy bien, ¿no? Como muchas veces, si tienes un problema en el curro y te están ayudando en el problema en el curro, ese problema en el curro va a acabar derivando en un problema en la vivienda. Si tienes un problema en la vivienda, va a acabar derivando en un problema en el curro. Entonces, como que creo que formarnos conjuntamente y trabajar conjuntamente siempre nos va a ayudar para poder ser más potentes, vamos. Buenas, yo soy María de la Cantiles Marines y un poco al hilo de lo que estás comentando, preguntar en el Sindicato de Inquilinas de Madrid concretamente cómo se lleva el trabajo más allá de lo de vivienda, que genere pues, una mayor conciencia de clase y que no se quede en el conflicto inmediato, que es el tema de la vivienda. Es decir, a la hora de analizar el barrio que queremos, hablar de la gentrificación, del problema del turismo y de diversas problemáticas que se va más allá de del conflicto inmediato. Claro, nosotros estamos intentando como politizar mucho a las personas que participan dentro del sindicato e intentar, sobre todo, romper con algo que yo creo que viene mucho del ciclo anterior de lucha por la vivienda, que es romper con la dicotomía militante-afectado, que supongo que a todas os sonará. Pues yo cuando estaba en la Asamblea de Vivienda de Lavapiés tenías un perfil, sobre todo de gente joven, blanca, con estudios universitarios, que eran los militantes, que estábamos muy politizados, que teníamos como mucho recorrido político, y un perfil de personas afectadas por la problemática de la vivienda, que vivíamos realidades y vivíamos respecto a la Asamblea de forma muy distinta. En el sindicato estamos intentando, ya se hacía también en las asambleas de vivienda, evidentemente, y en las PAS, estamos intentando romper ese paradigma y lo hacemos intentando ampliar la lucha a muchos otros aspectos. Por ejemplo, no te sé decir, como decía antes, como en la parte política a lo mejor muchas veces me cuesta más, pero un elemento práctico que hemos introducido nosotros en las asambleas semanales del Sindicato de Inquilinas de Madrid es, pues como siempre en nuestros espacios, lo urgente no deja espacio a lo importante, y como era muy difícil tener debates políticos potentes y fuertes con las personas, porque a lo mejor tenías 7 casos de desahucio que tratar en esas 2 horas y media, hemos introducido un punto previo en el cual hay personas de la Asamblea que se encargan de leer noticias en relación a la vivienda y las debatimos conjuntamente. Ahí estamos viendo como hay mucha gente que lo mismo vino por esa problemática de la caldera, de hostias, mi casero que no me cambia la caldera, y que de repente a través de ese espacio está conociendo la problemática de los pisos turísticos en Madrid, o está entendiendo que el hecho de que no le cambie la caldera es porque quieren que se vaya, porque quieren hacer una Airbnb en ese piso, y está sirviendo mucho para ese empoderamiento y es un poco de afianzamiento del discurso dentro de esas personas, para intentar diluir dentro de todo lo posible esa dicotomía militante-afectado, que yo creo que no nos hacía ningún bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Luego también el Sindicato de Inquilinas muchas veces sirve como espacio de triaje, por decir una manera, para otras muchas problemáticas. La gente que ya empieza a trabajar en el sindicato o que aparece por el sindicato, luego aparecen con problemas laborales y nosotros a lo mejor les podemos derivar a las redes que ya tenemos, o podemos hacer ese tipo de trabajos para que existan sinergias en las distintas organizaciones obreras que estamos trabajando conjuntamente. Buenas, yo soy Pablo de Córdoba y te quería plantear una cosa. Vamos a ver, la Constitución te dice que tienes derecho a tener una vivienda digna, pero luego la realidad aquí en España es que BlackRock, JP Morgan, una serie de fondos compran bloques, pisos y demás para especular, y ese derecho es complicado que sea efectivo e igualitario para todo el mundo. Entonces, ¿de qué manera podemos actuar para que esto se cumpla de una manera más concreta y concisa? Pues claro, yo creo que organizándonos. O sea, si nos organizamos y presionamos, lo conseguimos. Nosotros intentamos muchas veces pues que ese derecho directamente lo ejerzan las trabajadoras y las personas arrendatarias de forma directa. Y uno de los ejemplos es,
mediante el bloque en lucha. Claro, si el Gobierno está permitiendo la especulación, el Gobierno está permitiendo que los bloques se vendan a fondos de inversión y no está poniendo ningún tipo de cortapisas a ese tipo de especulación, la tenemos que poner nosotros y nosotras con nuestro cuerpo, que muchas veces es coger y decir, pues no me voy de mi casa aunque me quieran echar y me quedo aquí soportando esta situación hasta que ese derecho se me reconozca. Ya os digo, muchas veces es muy complicado y hay un elemento que hay que tener muy en cuenta, que lo he citado un poco por encima en la charla, pero que yo creo que hay que tener muy claro, que es que la vivienda, como he dicho antes, es transversal al resto de derechos porque nos afecta a un plano de intimidad de nuestra vida que es muy complejo. Y muchas veces es difícil que las personas se empoderen. O sea, es muy fácil que las personas se empoderen y digan quiero defender mi casa, pero es difícil a veces mantener ese pulso con tu casero o con el fondo de inversión que te quiere echar porque te está afectando en un elemento muy primordial de tu vida que te afecta a la salud mental. Es decir, cuando muchas veces tú tienes un problema en el curro, es una putada porque todos los días tienes que ir al curro. Pues esto es igual. Cuando tú tienes un problema en tu casa, todos los días donde te vas a dormir y a pensar sobre ese problema es tu propia casa. Entonces, afecta mucho a la salud mental. Lo bueno de generar estructuras y de organizarnos es que esas estructuras y esa organización permiten que las personas que están poniendo por delante su derecho a la vivienda frente a la especulación tengan esas redes de apoyo y tengan esas redes de refuerzo para que puedan mantenerse y puedan doblarle el brazo a los especuladores. Aquí ya os digo, ejemplos tenemos de sobra. Es verdad que en el sindicato de inquilinos, por ejemplo, una de las cosas que hemos fracasado muchas veces es en la comunicación. El ejemplo que os he contado de cómo Blackstone aterriza en Torrejón de Ardoz, que es un pueblo, es una ciudad grande de aquí de Madrid, compra un montón de casas e intenta echar un montón de vecinos, esos vecinos han puesto por delante su derecho a la vivienda y han obligado a… De hecho, pues hubo una reprobación por parte del ayuntamiento a Blackstone, se le declaró persona non grata, hubo como un montón de historias y a lo mejor nosotros hemos pecado de no comunicarlo bien, porque luego no lo hemos contado. También es verdad que porque Blackstone nos dijo que si lo contábamos no se hacía. Pero esa es la fórmula, esa es la fórmula. Si los poderes públicos no van a permitir la especulación, nosotros tenemos que ser las que le pongamos coto. Soy editor de Industria País Vasco. Tenía una duda. Cuando aconsejáis al inquilino, ¿no?, que coge el casero y dice, bueno, te voy a subir el alquiler hasta un precio muy elevado, has dicho que aconsejáis que se queden en el piso. Cuando pasan estos 2 años que decís que conseguís atrasar la decisión de que se te quita la vivienda, ¿qué le pasa al inquilino? O sea, ¿tiene luego una multa? Claro, ahí el caso, ahí hay que ver, o sea, este es uno de los consejos que se puede dar, pero hay que ir a la casuística concreta. Te pongo, por ejemplo, si eres una persona vulnerable ahora mismo en la Comunidad de Madrid, luego es verdad que, por ejemplo, que las leyes en Euskal Herria o las leyes en Cataluña a veces son distintas porque hay leyes de vivienda autonómicas, pero en la Comunidad de Madrid, si a mí me viene una persona que tenga una situación más o menos vulnerable, un trabajador, una trabajadora, que su arrendador, su casero es un fondo de inversión y le quiere echar, en el caso en el que se quede en la vivienda y nos quedamos, si el procedimiento es lo normal, puede solicitar justicia gratuita. Eso significa que puede pedir que en el procedimiento judicial de desahucio que se le abra, le ponga al Estado abogado y procurador de forma gratuita. Eso le permite que no tenga que tener ningún coste a nivel judicial por el procedimiento. Si al final de esos 2 años de procedimiento acaba habiendo un juzgado y una sentencia que decreta que su contrato está rescindido y que se le tiene que desahuciar, se le puede condenar en las costas judiciales, que normalmente en un procedimiento civil en la Comunidad de Madrid son unos 3.000 euros. Si tiene justicia gratuita, esas costas judiciales no tiene que pagarlas. Entonces, muchas veces el coste es cero. El coste es que tú te han dicho que te rescinden el contrato a mayo de 2024, tú mediante el procedimiento judicial consigues alargarlo hasta julio de 2025 o hasta octubre de 2025, y cuando acabas perdiendo el procedimiento judicial y hay una sentencia de desahucio y te acaban desahuciando, tú no te vas con ningún tipo de sanción, porque el alquiler de esos meses lo has estado consignando judicialmente o se lo has estado pagando y no hay ningún tipo de repercusión de daños y perjuicios que te pueda imponer el casero o que te pueda poner. Lo único que puede haber a veces es que te condenen a pagar las costas, que como os he dicho rondan los 3.000 euros. Pero si tienes justicia gratuita, no las tienes que pagar. Entonces, por ejemplo, cuando estás en una situación vulnerable, la persona está en una situación vulnerable y no tiene dónde irse, pues es un poco un win-win, porque te quedas haciéndole la guerra al casero, ganas 1 año y medio, 2 años de vivienda más, pagando lo mismo que estabas pagando, evitas esa subida y cuando te vas, si te acaban echando, pues bueno, si podemos parar el desahucio, ponernos en la puerta, como he dicho, o liarla de alguna manera para que no se ejecute, genial, pero si no, pues a lo mejor en esos 2 años tú has podido coger y
cambiar de situación, encontrar una alternativa habitacional o buscar otra historia. Y si no, nosotros lo que siempre decimos es aguantar y ya pondremos el cuerpo, ya veremos cómo hacer para evitar que esa vivienda caiga de nuevo en manos de la especulación. Antonio de Málaga, sí, primero una apreciación, y es que al principio de la charla has hecho una correcta crítica a la ley de vivienda, pero creo, o por lo menos no lo he escuchado, no las has acompañado nombrando, ¿no?, el sistema de distribución de competencias que establece la Constitución en cuanto al marco regulativo de la vivienda. Entonces, creo que son dos cosas que tendrían que ir paralelas. Y, en segundo lugar, la pregunta es, abro el melón no solamente por el drama humanitario que causan, sino también por la batalla ideológica que están dando, y es con el tema de los nazis de Desokupa. Y es, uno, ¿qué estáis haciendo desde el ámbito militante, desde el ámbito militante de la vivienda? Y dos, es si entraría dentro del tipo legal del moving inmobiliario las prácticas de estos nazis. Gracias. Vale. Sí, en cuanto a la ley de vivienda, es verdad que no me he pronunciado mucho y la has pasado muy por encima porque no soy súper especialista. Yo me dedico mucho a vivienda, pero es verdad que a día de hoy apenas la he tenido que practicar más en el ámbito práctico de los procedimientos judiciales, y a mí en los procedimientos judiciales es verdad que no me ha supuesto una gran diferencia y que se lleva aplicando muy poco tiempo, entonces la pequeña diferencia que se ha hecho no me está actuando en el día a día, pero como digo, no soy como no la tengo súper clara a día de hoy todavía, porque muchos elementos pues no me afectan, por decirlo de una manera. Y en cuanto al tema de Desokupa, evidentemente yo hago una lectura política que es muy clara, que es con el movimiento de lucha por la vivienda, el 15M, la lucha sindical, etcétera, etcétera. Durante el 2011 en adelante conseguimos que las plataformas de afectados por la hipoteca y las personas que nos movilizábamos por los desahucios fuéramos un sujeto con una validez social de la hostia. Yo siempre lo cuento. Yo me acuerdo de los desahucios de 2012 en Madrid, que nos venían reporteros de Ana Rosa Quintana y de esta gente y de Susana Griso, y venían a hacernos un poco la ola, por decirlo de una manera, y nos hacían determinadas piezas que eran como más o menos amables. Esa legitimidad social que consiguió la plataforma afectados por la hipoteca y que luego se ha trasladado al sindicato Inquilinas y a la lucha por la vivienda, evidentemente los poderes interesados en cargárselo han hecho todo lo posible para cargárselo. Y por eso, a partir de 2015, empieza una ofensiva mediática súper clara para deslegitimar la ocupación y para atacar la ocupación, generando un sujeto ultrademonizado que se lo ocupa, completamente inmoral, que se mete en la casa de la señora en el momento en el que va por el pan, etcétera, etcétera. Con ese sujeto han generado y han validado la existencia de empresas como Desokupa, que empresas neonazis que todas sabemos un poco cómo funcionan, y que, por ejemplo, yo el otro día tuve una entrevista sobre esto en la televisión francesa y me decían los reporteros, es que en Francia están flipando con vosotros, porque en Francia esto sería impensable. Quiere decir que una empresa parapolicial actúe echando a gente de sus casas sería impensable, no entraría dentro de la legislación y lo cortarían desde el día 1. Y vosotros ya no es que tengáis una, es que tenéis una ultramediática que está todos los días en todas las televisiones y tenéis 100.000. Yo a día de hoy tengo esos 6 procedimientos judiciales abiertos contra distintas empresas de desocupación. Y claro, ¿cuál es la batalla que se está dando? Pues yo os digo, yo como abogado sí que estoy asesorando a muchas personas que tienen esta problemática, y desde el sindicato Inquilinas también. Nosotros lo que estamos siempre intentando es generar protocolos y generar conciencia colectiva de cómo denunciar estas prácticas. El típico rollo que pasa igual que con el derecho de los inquilinos. Si no conoces tus derechos es muy difícil aplicarlos. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es que la gente conozca que, para empezar, que te vengan 2 matones a tu casa, aunque no tengas contrato de alquiler, aunque seas ocupa, no les da derecho a echarte. Porque hay mucha gente que a lo mejor coge el petate y se va por puro acojone y porque no saben que no se tienen que ir. Entonces, por un lado, es la formación. Y por otro lado, es la ofensiva, ya os digo, yo como abogado judicial, toda la que podamos, para intentar ponerles coto. El problema es que no se les está poniendo en coto desde los poderes públicos. Desokupa, yo he tenido varias mediaciones, por decirlo de una manera, con ellos, y uno de los problemas que tienen es que actúan, por lo menos yo esto lo he visto en Madrid capital y en otros municipios, actúan delante de la policía. Y para mí, su forma de actuación y lo que están haciendo claramente encaja dentro del artículo 173, párrafo 3 del Código Penal, que es el delito de coacciones inmobiliarias. Porque las coacciones se definen legalmente como obligar a alguien a hacer algo que la ley no le obliga a hacer o prohibir a alguien hacer algo que la ley no le prohíbe hacer. Cuando esa coacción se ejerce para evitar el disfrute de la propia vivienda, es un delito agravado.
Claro, si tú estás cometiendo ese delito, pero lo estás cometiendo con 4 policías al lado que no están diciendo ni mu, por decirlo de una manera, los policías le están dando carta de naturaleza a ese delito y están permitiendo que exista. Entonces tendremos que ver cómo hacer para posteriormente denunciarlo o atacarlo de otra manera para que sí que se persiga. Pero es verdad que es muy frustrante, porque claramente existe una intención de cambiar el discurso y que lo que durante los primeros años, como decía, era un héroe social como era la PA, ahora ese héroe social sea el nazi de Desocupa. Y parece que te lo vendan como que el que defiende el derecho a la vivienda, el que defiende a los pobres y a los desposeídos, sea Desocupa y no las plataformas en lucha por la vivienda. Y eso ha sido una apuesta mediática y una presión política claramente desde los medios de comunicación que en muchas cosas nos hemos comido y que está teniendo su repercusión en eso, en policías que no actúan aunque en la acción de Desocupa se hagan sus morros o en acciones judiciales. Yo he tenido un procedimiento ahora que es muy triste porque tengo un caso en el cual una empresa de desocupación que son muy cafres, porque hay otras que por decirlo de una manera, dentro de que todas se saltan la legalidad, lo hacen con un poco más de estilo y estas son muy cafres, fueron a la casa de una persona que tenía contrato, que podía seguir en su vivienda, que ni siquiera era ocupa, llamaron a la puerta, se hicieron pasar por policías, a la que le abrieron la puerta el señor, pensando que eran policías, entraron a empujones en su propia casa y le agredieron dentro de su propia vivienda para intentar desalojarle. Yo ahí ya veo un delito de coacciones, un delito de allanamiento de morada y un delito de usurpación de función pública, porque hacerte pasar por policía es un delito. Hicieron eso, no solo hicieron eso, sino que la policía a los pocos minutos llegó, les pilló con el carrito del helado, les encontró todas las pruebas. Y no solo eso, sino que eran 4 de una empresa de desocupación y uno de ellos, para cuando llegó el juicio, se enfadó con los otros 3 y se chivó de todo lo que habían hecho y les confesó. A mí me lo dijo en el pasillo del juzgado porque a mí fue muy chocante para mí. Porque me vio a mí aparecer, que yo era el abogado de la acusación, vino corriendo hacia mí y me dijo, voy a confesarlo todo porque esta gente me debe dinero y encima ellos son nazis y yo soy patriota. Y yo dije, ok, con la vaina. Pues no, teniendo todas esas herramientas que son, para mí era el juicio perfecto, rollo, no me he visto en una igual en mi vida, voy a encalomar a estos cabrones, que encima, pues eso, muy nazis. Voy a encalomar a estos cabrones y se les va a caer el pelo, que no era posible en ese momento. Cuando íbamos a conseguir eso, la jueza cogió y, pese a tener todo acreditado en el acto del juicio, lo transformó en juicio por delito leve y les acabó imponiendo 2 multas a los nazis de 180 euros y al patriota de 90. Claro, a mí se me queda la cara de piedra porque digo, no puede ser. Quiero decir, te ha acreditado que aquí hay un delito de coacciones graves, te ha acreditado que aquí hay un delito de allanamiento de morada, te ha acreditado que estas personas se han hecho pasar por policías y la jueza dijo, todo esto, esta actuación es un delito de coacciones leves, que se castiga con una multa de 180 pavos. Claro, si por parte de los poderes públicos no se les quiere poner coto, por muy bien que lo hagamos, es complicado, pero hay que seguir presionando. A esta sentencia la vamos a tirar para adelante. Yo ahora tengo otro juicio contra otros también que sí que parece que se puedan comer el allanamiento de morada. Hay que seguir presionando y hacerles la guerra, tanto en lo mediático-político, siempre que se pueda, como judicialmente, para cargarnos a estas estructuras, ¿no? Soy Elvira de Canarias. Muchas gracias, Carlos, por la ponencia. Quería hacerte una pregunta muy concreta. ¿Qué les recomiendan ustedes a las personas inquilinas de viviendas de protección oficial que les están alquilando ilegalmente una VPO y por encima de lo que debería ser el precio máximo de alquiler? Porque claro, si lo denuncian, pues se ven en una situación de exposición y si no, tampoco está actuando, por lo menos en Canarias, la administración pública para sancionar el alquiler ilegal de viviendas de protección oficial. Claro, yo no sé si ahora mismo, tendría que pensar, no sé si ahora mismo tenemos un caso así, pero nosotros lo que solemos hacer con viviendas de VPO es intentar organizar los bloques. Es decir, muchas veces nos llega una persona con esa problemática concreta, en plan, oye, mira, me he dado cuenta que por pliegos esta casa tendría que valer 500 y el fondo adjudicatario me está cobrando 700. Es verdad que lo que tú dices, si de repente lo enfrentas directamente, te puedes ver con un problema, pero es como, bueno, si te están haciendo esto a ti, es muy probable que le esté pasando a todos tus vecinos. Nos vamos al bloque, intentamos organizar, nos vamos con los pliegos, los vemos delante de una reunión de vecinos, oye, mirad que vosotros tenéis una vivienda, una VPO, esto nos lo pueden poner a este precio. Y lo que está saliendo últimamente es poner demandas colectivas.
Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un grupo de bloques que pertenecen a Nestar, que no os dirá nada, tiene un nombre de refresco, pero que era lo que antes era Goldman Sachs, creo. Pues Nestar está haciendo esto y lo que estamos haciendo es organizar a los inquilinos para que pongan una demanda colectiva por cláusulas abusivas frente a su arrendador y obliguen a un juzgado a que le retire la parte abusiva del contrato. Si, por ejemplo, lo abusivo es la renta, porque se salta la ley de VPO, se lo van a retirar y les van a tener que devolver la pasta. Entonces, por ejemplo, eso podría ser una forma de intervenir ahí. Hola, bueno, yo soy Ana, vivo en Madrid. Mira, justamente te cuento que yo hace poco estuve buscando piso y demás y hubo un momento que buscando llamé a una inmobiliaria y bueno, no me dijeron que tenía que pagarles los honorarios, pero lo que me dijeron fue que bueno, que tenía que hacer pagarles los servicios que me iban a prestar y demás. Es decir, que ahora con la nueva ley de vivienda no tenemos que pagar los honorarios, pero están camuflando esos gastos de alguna forma. Entonces ahí mi pregunta un poco para que también se lleven como recursos es ¿qué podemos hacer ante eso? ¿Cómo podemos enfrentarlo? Si tenemos alguna herramienta, si hay alguna forma de esquivarlo o si tras pagarlo hay alguna posibilidad de recuperar ese dinero porque efectivamente es un fraude de ley. Muchas gracias. Eso es claramente un fraude de ley. Esto está siendo una batalla que sigue a día de hoy, que al principio, a la aprobación de la ley en mayo del año pasado fue constante y fue de todos los días, que es la inmobiliaria, pese a prestarle un servicio al casero, que es arrendarte la vivienda a ti, te está cobrando ese servicio a ti, lo cual es una barbaridad. Esto lo prohíbe la ley, pero lo siguen haciendo. Como tú dices, han pasado de ponerte honorarios inmobiliaria a ponerte gastos de gestión o el saludo que te da el de Tecnocasa y te lo cobran igualmente. Ante eso, nosotros lo que solemos intentar es pelearlo de alguna manera, pero hay muchas veces que la gente nos dice, hostia, es que o lo pago o voy a perder la señal, o lo pago o se lo van a alquilar a otro, etcétera, etcétera. En esos casos, la persona que se lo puede permitir, hay veces que es mejor recomendarle, pues mira, págalo, y una vez que lo has pagado, demandarles, y la mayoría de las veces nosotros lo estamos consiguiendo previo a la demanda. Es decir, tenemos ya varios casos de gente que lo ha pagado, según lo ha pagado, 2 días después, cuando lleva 2 días en la casa, coge y le dice a la inmobiliaria, oye, me tienes que devolver esto con un burofax en base al artículo tal, en base al artículo tal, en base al artículo cual, y como la inmobiliaria ve que te lo sabes, te lo devuelve. Que no te lo devuelve, te vas a tener que ir a un procedimiento judicial. Pero es raro, es raro. Nosotros, además, estamos viendo que hay veces que las inmobiliarias dentro de esto están metiendo temas de mediación, y la mediación, que es una especie de justicia privada, por decirlo de manera, ante particulares, va más rápida que el procedimiento judicial. Entonces, hay muchas veces que ellos mismos se hacen la trampa, porque al meterte la mediación, si se quedan con esos honorarios de gestión, tú les demandas y por la mediación va muy rápido y los recuperas. Entonces, si te lo piden en casa y se lo das, tienes que dejar algún tipo de registro. Porque si no te dan un recibí, pasa que es verdad que hay que ser bien cafre como inmobiliaria, pero que lo pueden hacer, ¿eh? Pero claro, si te lo piden en cash y tú se lo das y no queda ningún tipo de registro, estás un poco más jodido. Yo ahí, si lo viera así, como abogado te diría, la única forma que se me ocurre es intenta generar prueba de que se lo has dado. Sácalo, o sea, grábalo, saca justo, si te están pidiendo 300 euros o 400 euros, sácalo justo de la cuenta esa cantidad el mismo día que los vas a entregar, para que tengas algún documento para que luego vayas a un juez y le digas, oye, le tuve que soltar esta pasta. Pues acabo yo. Juan Carlos de Castilla-La Mancha. Te quería preguntar, porque aquí a nivel regional, la estrategia básicamente del gobierno regional se está basando en generar la explotación de diversos bloques a la cesión por permuta a cooperativas o a patronales de las cooperativas. Quería saber si el sindicato teníais experiencia con, específicamente es una que se llama Concovi. No sé si te suena. Hostia, me suena. Y quería saber si tenéis algún tipo de experiencia, porque yo estoy viendo ese movimiento, una permuta 30-40 años de la explotación del alquiler en tal, pero no sé, porque no veo nada de ellos por ahí y no tienen implantación aquí. Y sé que por lo que veo va destinado a falsas cooperativas. Perdón. Claro, pues no sabría decirte. Yo lo que te diría es, lo suyo es investigar lo máximo posible a este Concovi o a quien le estén dando estos concursos públicos. Y luego una cosa que sí nosotros estamos haciendo
es intentar politizar y organizar a los inquilinos antes de que haya el conflicto. Me pongo el ejemplo. Si de repente hay bloques enteros que están siendo explotados por este tipo de empresas y a día de hoy todavía no se la han liado, por decirlo de una manera, todavía no les han propuesto subidas de alquiler o porque siguen estando vinculados a la VPO y todavía no les han podido hacer ningún tipo de historia, nosotras a veces vamos allí a esos bloques, les contamos, oye, mira, hemos estado investigando y tu bloque es de esta gente, es muy probable que esta gente, por la propia funcionamiento de su sistema de negocio, en cuanto se acabe la VPO, te vaya a intentar pegar una patada en el culo, te vaya a intentar subir la renta a 500 euros, iros organizando, ir viendo qué se puede hacer para, yo qué sé, intentar que no te la líen con la opción a compra, intentar que no te la líen con la subida del alquiler y empezar a generar un poco la unión inquilina previa al conflicto. Normalmente cuando hay conflicto la unión inquilina sale sola. Es más difícil que te lleves bien con tus vecinos o que te organices con tus vecinos cuando todavía tu casero no te la está liando. Pero muchas veces es muy potente y es lo que se puede hacer para que el día de mañana, si pasa algo, que la gente esté organizada y pueda dar una respuesta rápida. Hola, soy Cris de Madrid. Mira, con todo esto que comentabas además el caso concreto que has puesto del proceso judicial en el que la evidencia estaba clara, ¿no? Y que aún así las consecuencias fueron tan nimias, ¿no? Para las personas que perpetraron esos delitos. Yo te quería preguntar por cómo lo ves tú o qué opinión tienes al respecto de las expectativas que podemos tener en temas legislativos cuando los datos lo representan así, ¿no? Que son los legisladores o las personas que están, ¿no? que están en sus puestos, los que son los propios propietarios, ¿no? O sea, entendemos que ahí en ese sentido van a gobernar a su favor, ¿no? Que eso pues ya lo vemos en otras dinámicas también, o sea, en otros ámbitos, pero en este concreto, bueno, pues por si nos pudieras contar un poco sobre eso. Y luego también me interesaría también tu opinión sobre el sindicato de inquilinas como una herramienta de autoorganización, pero cómo hacer que vaya más allá y que no se quede exclusivamente en la cuestión de la vivienda. Porque, bueno, en mi caso personal yo también vengo de una cosa, corto rapidísimamente, que es la cuestión de la investigación, de los derechos de la investigación. Y claro, pues como que desde mi punto de vista lo que hay que es generalizarlo para que no es una cuestión solo de la investigación, sino que es de los derechos laborales y de los derechos laborales en un sistema capitalista, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar brevemente, porque entiendo que ya nos van a echar de aquí, cómo se puede generalizar en ese sentido, pues a mí me interesaría mucho. Muchas gracias. Vale, te respondo primero a la segunda pregunta. Como decía, como no soy el perfil como más político del sindicato, yo me he leído hoy un artículo que ha salido ayer en la revista, lo comentaba antes con un compañero, Zona de Estrategia, que es una revista que, si no me equivoco, no sé si la saca Traficantes de Sueños o quién, que hace Alberto Martínez, que es un compañero del sindicato que sí que tiene un perfil más político, hablando sobre justamente esto, sobre cómo ampliar la lucha. Dentro del sindicato de inquilinos ha habido mucha gente que se ha formado en las experiencias sindicales que nacen sobre todo en Estados Unidos y que se están extendiendo por Latinoamérica, que son de los nuevos sindicatos muy vinculados al capitalismo de plataformas, que lo que están intentando es eso, llevar esas luchas laborales al resto de elementos de la vida. Nosotros nos hemos estado formando mucho en ese tipo de sindicalismo y lo que estamos intentando es hacer lo mismo, replicar lo mismo desde la vivienda. Es decir, que tú llegas al sindicato de inquilinos con un problema de vivienda, pero que lo que aprendas en el sindicato de inquilinos lo puedas replicar en el resto de elementos de tu vida, pues ya digo, a veces sirviendo como triaje y diciendo, pues mira, este problema laboral que tienes, te vas a comisiones y lo trabajas ahí, o las propias sinergias que vamos creando, o a veces dotando a la gente de herramientas para decir, pues igual que cuando te querían echar, te hiciste fuerte en tu vivienda y te organizaste con tus vecinos, conseguiste parar el desahucio, si el día de mañana te quieren echar del curro, te haces fuerte con el resto de tus compañeras y lo mismo lo consigues. Entonces, nosotros sí que lo estamos intentando así. Evidentemente, es como lo más difícil, por decirlo de manera, la lucha, ¿no? Como el poder conseguir que se generen esas potencialidades, pero nuestra apuesta claramente es por eso, es por intentar lo que se aprende en el sindicato poder replicarlo en el resto de elementos de la vida y que no se quede solo en algo de la vivienda, ¿no? También, como decía antes, es algo que viene muy aprendido del ciclo anterior de las PAS, en las cuales pues mucha gente que veníamos de esas asambleas acabábamos teniendo una sensación de ser una especie de servicios sociales sin salario, en los cuales pues la gente nos venía con un problema, le dábamos la solución y se iban. Y no conseguíamos que hubiera un verdadero crecimiento político o una especie de hacerse propio del conflicto, sino que venía un conflicto, lo solucionábamos y ya está. Entonces estamos intentando no tender a eso. Y luego la primera pregunta, claro,
Es verdad, existen muchos estudios que nos dicen, hay un estudio que salió hace 2 o 3 años que es muy curioso, que dice que el número de diputados y diputadas tienen vivienda en propiedad o son arrendadores, y es increíble, o sea, son casi todos. Entonces es verdad que es muy difícil que a día de hoy se hagan leyes a favor de las personas que viven de alquiler o que se hagan leyes que defiendan el derecho a la vivienda desde el Poder Legislativo. La forma que tenemos que hacer es presionar y organizarnos para que no les quede otra que hacer eso, ¿no? Es interesante eso porque, por ejemplo, yo ya os digo, no manejo muy bien los números, pero una de las cosas que está clara es cuando se estaba potenciando que hubiera una ley de control de precios del alquiler, el PSOE se le puso delante de la cara que el 90% de su electorado, el 80%, estaba a favor de la regulación del precio del alquiler. Quiere decir, la regulación del precio del alquiler es una lucha que es suficientemente transversal como para que afecte a estamentos sociales, a clases sociales y a partidos políticos que a priori no deberían estar defendiendo el derecho a la vivienda porque son más bien arrendadores que arrendatarios. Entonces, ese tipo de palancas nos pueden servir para ir consiguiendo mejoras. Con el tema de Desocupa, por ejemplo, yo creo que la fórmula es denunciarles y empezar a quitarles la careta. Evidentemente, yo creo que Pablo Motos evidentemente está mordiéndose las uñas con ganas de invitar al de Desocupa ya como invitado especial a que vaya a divertirse al hormiguero, y alguien lo debe estar parando, porque si por él fuera, iría. Entonces, lo que tenemos que hacer es meterles caña por otros lados y por otros espacios de prensa para enseñarle a la gente lo que son realmente. Pero sí. Con eso nosotros, por ejemplo, ahora vamos a lanzar una campaña posiblemente que está guay, que es un poco relacionar de una vez las empresas de desocupación con las empresas de seguridad privada con el tema de las alarmas, ¿no? Porque yo creo que el crecimiento ha sido exponencial en ambos espacios, y una de las cosas que nosotros hemos identificado, que a mí la verdad es que cuando me lo dijeron me voló un poco la cabeza, que es bastante gracioso, que es, joder, Securitas Direct y todas estas empresas se están haciendo de oro a base de venderte una alarma por la cual no te van a poder ocupar tu vivienda. Cualquier persona que esté en primero de carrera de Derecho o que se lea una ley sabe que tu vivienda no te la pueden ocupar. Es decir, te están vendiendo un servicio y te están cobrando más por un servicio que es irreal. Es como si te dicen, con esta alarma, por 50 pavos más no te bajan los ovnis al jardín. Es como de puta madre, pero en un principio no está pasando. Entonces, el poder poner eso sobre la mesa en el debate mediático, relacionar cómo esta gente se está lucrando económicamente y te está robando la pasta por cosas que ni siquiera existen, como que te puedan ocupar tu primera vivienda, y cómo los otros, los Desocupa, lo están haciendo también de una forma incluso más agresiva y violenta, pues puede servir un poco para que vayan perdiendo cuota de poder y que podamos atacarles. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Nada, a vosotras. Muchas gracias.